Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vengo a hablarles de un libro muy conocido de Charles Dickens llamado Oliver Twist. Como pueden ver, esta es una edición un poco antigua, por lo cual viene Oliver traducido como Oliverio, como lo hacían en las primeras ediciones. Y además, Charles Dickens dentro del libro viene como Carlos Dickens, lo cual me parece bastante gracioso. Pero bueno, como pueden ver, es una edición muy bonita. Me encantan estas que son así como tipo biblioteca antigua. Me encanta tenerlas, verlas, olerlas y todo. Ahí las estanterías se ven geniales, se ven muy elegantes y me gustan mucho. Por cierto, gracias a mi novia por darme este libro. Esta edición en específico tiene 414 páginas, por lo cual es un libro que no es demasiado largo ni tampoco es demasiado corto. Está ahí en término medio. Pero bueno, ¿de qué trata Oliver Twist? Este libro nos cuenta la vida de un niño llamado precisamente Oliver Twist desde que nace y sus primeros años. Pero bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene de especial este niño? Pues es un niño huérfano que vemos cómo nace, pero justamente poco después su madre muere. Entonces él se enfrenta a una vida muy dura desde el comienzo, porque el ambiente y todo lo que lo rodea no va a ser amable con él, no va a ser cariñoso con él, sino que es un ambiente muy duro y muy frío. Él desde el inicio, como es un huérfano, está al amparo de instituciones que velan por la salud de los huérfanos, de la gente que no tiene hogar, que no tiene trabajo. Pero bueno, aquí vemos que muchas veces esto es nada más una fachada, que las personas que trabajan en esos lugares muchas veces no les importa realmente lo que le pase a los huérfanos o a la gente que de verdad necesita ayuda, sino que están simplemente ahí por dinero o por algún puesto, por poder. Entonces aquí vemos que realmente la vida también es dura en esos lugares. Por ejemplo, en sus primeros años, Oliver se encuentra a cargo de una matrona que tiene una casa con otros niños huérfanos y los trata mal, no les da de comer, solamente muy pocas cosas al día. Luego los pasa golpeando, pellizcando. Los niños tienen moretones, están siempre asustados, no son felices, no conocen un día feliz en sus vidas. Y pero claro, cuando llega algún inspector de un ente superior que viene a ver que todo esté bien, que todo esté funcionando como se debe, ahí se los trata de la mejor manera, con cariño, les da galletas, para que vean que ella es como la mejor matrona, que hace bien su trabajo, que merece un ascenso. Entonces esto, podemos ver muchas veces esa hipocresía que hay, ese ambiente tan frío y cómo cada uno lucha por supervivencia, cómo no les importa a los demás, como ese egoísmo personificado en varios personajes. Y bueno, lo peor aquí no es que esa parte, no es que nada más sea una matrona mala y listo, sino que conforme él sale de ahí, va a otros lugares y va conociendo más gente, vemos que todos lo tratan mal. Luego va a otra institución que es de gente un poco más mayor, que ya los ponen a trabajar para poder ganarse la comida, y ahí igualmente lo tratan mal, sino incluso peor. Así que vamos a ver cómo es el inicio de la vida de Oliver Twist, porque no es toda su vida, sino desde que nace y sus primeros años, es como su etapa de niñez. Y en esa etapa pasan muchas cosas. Incluso llegan a ponerlo en venta porque consideran que él es una persona irreverente, malagradecida, solamente por pedir un poco más de comida, tras que le dieran ahí un pedacillo de comida que no servía para nada, porque era migajas, que le dieran prácticamente migajas. Él se atreve a pedir más. De hecho, todos los niños del lugar estaban poniéndose de acuerdo para ver quién pedía más comida y le tocó a Oliver. Así que fue a pedir y ya por eso se llevó una regañada monumental. Lo pusieron en un calabozo, lo pusieron en venta. Así que luego llegan y lo compran para ayudar a un fabricador de ataúdes. Pero bueno, pasa muchas cosas y vamos a ir viendo todo lo que le sucede. Y bueno, de eso trata este libro, la desafortunada vida de Oliver Twist. Vamos a ver si quizá mejora un poco conforme avanza, si quizá se vuelve un poco más afortunado o si va a ir a peor. Y bueno, empecemos a hablar de las cosas que me gustaron de este libro. Empecemos por los personajes. Creo que aquí lo más destacable es no el desarrollo, sino la definición de personajes. Aquí vemos ejemplificados muchas conductas que hay en nuestra vida diaria, porque este es un libro bastante realista, por lo cual se pueden ver plasmados muy bien muchas cosas de la vida, hay mucha crítica. Por ejemplo, vemos, como les dije, a los trabajadores que son hipócritas, que en realidad les importa solo el dinero, que tratan mal a los que están a su cargo.
Luego vemos a gente que vive en las calles, que está ahí, tiene que ganarse la vida de la forma que pueda, más que todo pues robando, no le queda otra opción. Y por otra parte también vemos a personajes benevolentes que intentan ayudar, que intentan hacer todo lo posible porque las cosas sean mejores. Y en mi opinión cada uno está muy bien definido. Tanto los personajes que son benevolentes como los despiadados, bastan muy pocas frases para que nos pongan en contexto de quiénes son, de cómo son y de más o menos cuál va a ser su papel en la historia. Pero si hay algo que debo destacar de este libro y quizá de todos los demás de Charles Dickens, porque a juzgar por esta novela puedo ver un claro estilo del autor, es su narración. Me parece una narración exquisita, disfruté cada frase, cada línea. Él me parece que hace muy buen uso del sarcasmo, es delicioso. El humor negro también está presente, es algo que me encanta. Realmente no pude evitar sonreír mientras leía. La escena, no importa la escena, puede ser una escena que esté describiendo algo bastante feliz, una escena tranquila, o puede ser que sea una escena fea, una escena cruel, que algo malo le esté pasando a algún personaje, pero la narración siempre tiene ese tono de sarcasmo que siempre me hizo soltar una sonrisa, porque de verdad me hacía gracia los comentarios del autor. Y a juzgar por esta novela, pues el estilo de Charles Dickens también me gusta bastante. Aparte de este libro, había leído 2 relatos suyos que me gustaron mucho, pero en ellos creo que no se aprecia en su totalidad esta manera de escribir que tiene, sarcástica, muy ingeniosa. Además, el libro está en tercera persona, por lo cual le permite bastante poder hacer uso de estos recursos. Pero bueno, lo que importa es que esa narración logra atraparme y logra introducirme en la historia, y ya introducido me muestra una realidad social que creo que esta novela fue muy importante porque hasta entonces muy pocas obras se habían encargado de mostrarnos esa parte de la realidad. Casi siempre las historias se basaban en alguien pues bien acomodado, alguien millonario que tenía su servidumbre, tenía su mansión y ahí le pasaban cosas a esa persona. No nos mostraba la parte de las calles, todo lo que viven las personas que día a día tienen que salir a buscar comida o a buscar algo que les sirva para vender, casi siempre a través de pues la delincuencia, como mencioné antes. Pero si bien es cierto que nos muestra esa parte cruda de la realidad, también siento que a veces hay como una idealización del personaje que tiene dinero y del que no tiene. Por ejemplo, aquí la mayoría de personajes con dinero son personas benevolentes, que quieren ayudar. Por el contrario, la gente de la calle, pues casi todo es así como delincuente, como que a la menor posibilidad pues ya busca ver qué beneficio extrae. Entonces creo que a veces pues está como un poco caricaturizado esa parte. No vemos como un personaje burgués, por así decirlo, que sea realmente malo, o algún personaje que esté en las calles que sea realmente bueno. Pero no creo que esto haya sido con intención. Creo que pues nada más los personajes que le funcionaban a Charles Dickens en esta historia eran con esas características, y pues de esa manera la historia funciona. Esa realidad que describe el autor y la manera en la que lo hace realmente me logra transmitir sentimientos que creo que son indispensables para poder conectar con esta obra. Por ejemplo, sentí muchas veces impotencia al ver lo que estaba pasando, al ver lo que le hacían a Oliver, especialmente en una parte en la que todo comienza a ir un poco bien y de repente de eso todo va mal. Ahí sí me dolió muchísimo, porque de verdad uno está esperando, o al menos yo, que todo le comience a ir mejor a este personaje, porque se lo merece, él es una buena persona. Y cuando ya hay señales de que todo va a tomar un giro y va a pasar quizá el peor escenario posible, ahí sí que pues sentía impotencia. Y cuando evidentemente se confirmó mi sospecha, pues ahí sí me sentí muy mal por Oliver. De verdad que empaticé con él y me preocupaba por todo lo que le sucedía. También muchas veces sentí desesperación, pero a veces también sentí tranquilidad y me sentí bien porque a veces las cosas marchaban bien. También debo destacar que Charles Dickens logra ambientar de una manera muy buena cada escenario. Hay partes en las que lo que se necesita es un ambiente alegre, un ambiente tranquilo, de paz, y lo logra. Y a veces más bien es un ambiente siniestro, un ambiente lúgubre, que de hecho hay muchas partes de esta novela que el ambiente es más así como un poco de suspenso. Y creo que eso lo logra Dickens muy bien. De hecho, una de las historias que había leído ya de este escritor, es El guardavías, la cual sí es una historia de fantasmas. Por lo cual, este campo no es algo que Dickens nunca haya experimentado en su carrera. Pero bueno, volviendo al punto, creo que los ambientes, sean cuales sean, los logra construir de una muy buena manera. Pero bueno, como pueden ver, este es un libro que sí me gustó bastante. Es un libro que creo que tiene sustancia, se le puede sacar mucho provecho a la hora de leerlo. Pero hay algunas cosillas que quizá no me gustaron tanto. Empezando por el
el desarrollo de personajes. Como dije al principio, la definición de personajes creo que está bien, pero luego el desarrollo es casi nulo. Personajes que al principio nos lo presentaron como malos, seguirán siendo malos en toda la novela. No hay una clara evolución. Un personaje delincuente pues terminará siendo delincuente. Los personajes buenos terminarán siendo personajes buenos, en su mayor parte, eso sí, porque sí hay unas pocas excepciones que sí vemos que cambian a lo largo de la historia. Además creo que los personajes caen en los extremos, o son muy buenos o son muy malos. Dentro del área de grises hay muy pocos. De hecho tenemos a Nancy, la cual creo que se mueve dentro de los grises y creo que sí tiene un desarrollo adecuado. Y en mi opinión personal es el mejor personaje del libro, de hecho es mi personaje favorito. Y creo que eso se debe a que sí se notan cambios en esta persona. De verdad creo que Nancy es la más humana que hay en esta historia. No digo que los demás no sean humanos, sino que ella es como la que mejor representa las contradicciones humanas y los anhelos y temores que muchas veces pueden jugar en nuestra contra. Pero con respecto al desarrollo de personajes, me pareció especialmente poco verosímil el hecho de que Oliver se mantenga similar en toda la historia. Había un par de ocasiones en las que parecía como que él iba a cambiar producto de lo que vivía, porque él vivió cosas muy horribles, pero al final pues no es tanto el cambio en ese personaje, cuando pienso que debería ser más dado todo lo que ha vivido. Aunque igualmente creo que este aspecto no es algo que afecte mucho a la novela, porque para lo que quiere hacer esta novela, que es presentar una realidad social muy cruda, lo consigue, y lo consigue sin necesidad de un buen desarrollo de personajes, porque basta con definirlos bien y que cada uno juegue su papel. Ahora bien, otra cosa que debo destacar es que me pareció que el libro es bastante conveniente en algunas partes. Por ejemplo, me parece que en Londres pues solo hay como 10 personas, porque las mismas personas siempre se pasaban encontrando en todas partes. Estaba un personaje en un lugar, luego se escapaba y luego se encontraban otra vez en otro lugar y bueno, ¿qué? ¿Londres cuánto mide? Una cuadra. Y esto pasa muchas veces, es algo bastante curioso. Los personajes se encuentran fortuitamente en un lugar que en teoría es muy grande. Y también creo que es muy conveniente que al final casi que todos los personajes están relacionados de alguna manera entre ellos. Por ejemplo, por algún parentesco, porque en el pasado la mamá de tal conoció al hermano de tal. Todos justamente ellos que tienen una especie de vínculo se reencuentran y están todos juntos. Pero bueno, son dos cositas que creo que se le pueden señalar a esta novela, aunque funciona bastante bien a pesar de eso. Creo que son detalles menores. Y como dije, Oliver Twist me parece un gran libro, que sí es un poco denso, pero no es tan denso. Y la verdad, yo no tengo problema cuando un libro es denso, siempre y cuando esa densidad esté justificada, esté desarrollando algo que sea importante para la historia y no por puro capricho o con un exceso de descripciones que al final no nos va a llevar a nada, o como con Moby Dick, que nos habla acerca de cosas que nada que ver y que no vamos a utilizar en la novela. Aunque Moby Dick se entiende en parte porque es un libro enciclopédico. Pero puse ese ejemplo para que me entiendan que aquí sí es un poco denso en algunas partes, pero creo que es necesario y está justificado. Y lo más importante es que quedo con ganas de leer mucho más de Charles Dickens. Pero bueno, comenten si están de acuerdo conmigo, si no lo están, por qué no lo están. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.